Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es su programa, Jesucristo Libera, con su pastor, Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios, pueblo bendito de mi Padre Celestial que está en los cielos. Primeramente, como siempre, es lo primordial, es lo esencial, darle gracias a Dios. Porque nunca de los nunca voy a empezar con una programación o con una hermosa enseñanza o con la palabra de Dios sin primeramente darle gracias a Dios. Porque todo pueblo de Dios, desde el momento al instante que tú abres los ojos al nuevo día, debemos de darle gracias a Dios por ese nuevo día. Si tú cumples años, los que cumplen, no importa cuántos, aunque muchos dicen, a la mujer no se le pregunta la edad, porque es vanidosa, no es por otra cosa. Pero ya sea que cumples años o meses o aniversario, se le da gracias a Dios. Y un día nuevo también se le da gracias a Dios. Porque así es la palabra de Dios, que debemos dar gracias a Dios en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia. Y se le da gracias a Dios también cuando tienes problemas, cuando no tienes problemas, cuando tienes dificultades, cuando te falta algo, se le da gracias a Dios, cuando no te falta nada, cuando te sientes mal y cuando te sientes bien, y en todo tiempo se le da gracias a Dios, porque así es la bendita palabra de nuestro Dios. Así, amados hermanos, amigos televidentes, le doy gracias a Dios por este bendito privilegio que Él me da de predicar su bendita palabra al mundo entero y a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, por medio de este bendito canal de Alma Visión, la visión por las almas. Y le damos gracias a Dios también por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios, por el bienestar de ustedes y cada uno de ustedes, y también por estar también como receptores, recibiendo esta hermosa enseñanza de nuestro Dios, esta sana doctrina. Y le damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión, el canal que Dios usa mucho, poderosamente, ya casi por 16 años, llevando las nuevas de salvación al mundo entero y cumpliendo con la gran comisión que Dios nos ha encomendado, tal como Él dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Así es la palabra de Dios, y hay de aquel que le quite, que le ponga, que le agregue o que le extorsione. Así, mis amados hermanos, amigos televidentes, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión, porque vamos a aprender de este tema que vamos a tocar ahora. El tema que vamos a tocar ahora se titula: el único evangelio es el de nuestro Señor Jesucristo. El único evangelio es el de nuestro Señor Jesucristo. Si me miran como, ay, le cambió, ya me le cambió poquito a poquito, me le modificó el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, es el tema que vamos a tocar ahora. El único evangelio es el de nuestro Señor Jesucristo, para que aprendamos y entendamos. Porque dice la palabra de Dios que aunque te traigan, o aunque un ángel de Dios te presente un evangelio que sea diferente al de nuestro Señor Jesucristo, dice, sea anatema. Ajá. Y es bien importante que el pueblo de Dios no tenga comezón en las orejas, como dice la palabra de Dios, y ande siempre buscando algo nuevo. Y hay personas que dicen, oh, fíjate, hermano y hermana, que fui a tal lugar, fui a una iglesia y escuché un sermón, escuché una prédica que nunca había escuchado. Pues ten mucho cuidado, porque si nunca la habías escuchado, quiere decir que tal vez sea un evangelio diferente al de nuestro Señor Jesucristo. Y mucha gente diría, bueno, pero todos los cristianos, todas las iglesias cristianas, es el mismo evangelio. Te equivocaste. El evangelio de nuestro Dios, el genuino, el verdadero, es el que gira siempre alrededor del Padre, que es Jehová, alrededor del Hijo, que es Jesucristo, y alrededor del Espíritu Santo de Dios. Y el evangelio que habla de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el evangelio que habla de los dones del Espíritu Santo de Dios. Ajá. Muy importante que aprendamos y entendamos. Y otro punto bien importante es este:
No andes buscando denominaciones. Yo sé que mucha gente dice y que vamos a hacer un taller y que vamos a tener un congreso y están invitadas todas las denominaciones, o sea, los chuecos, los torcidos, los desviados, los que tienen otras creencias, otros ritos, otras tradiciones, los que traen otro evangelio, bienvenidos. Vamos a hacer machaca con huevo y carne al pastor y vamos a hacer un pozole con trompa y oreja y con todos los ingredientes. No es así. El evangelio de nuestro Dios es único, es genuino, es verdadero y es el eficaz. Y otro punto bien importante es este: si vas a hablar de denominaciones, tristemente, para tu tristeza, la única denominación que existe de acuerdo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la Pentecostés. Y fuera de lo Pentecostés no existe nada, porque la misma palabra de Dios nos enseña en Hechos que la primerita iglesia que fue formada como modelo, como ejemplo, fue Pentecostés, para que todos viéramos y fuéramos ilustrados, mostrados, enseñados, para que así mismo como se predicó el evangelio en la primerita iglesia del día de Pentecostés, ese mismo evangelio enseñemos a la manera de Dios. Y lo que hacían los apóstoles del Señor Jesucristo, eso lo hagamos nosotros también, así como Dios habla, como Dios dice. Pero ¿cómo va a ser un evangelio de poder si tienes diferentes creencias? Y que unos no creen en el Espíritu Santo, y que otros creen en solo Jesús, y que otros creen en solo Jehová, y otros que no creen en el don de lenguas, y otros que no creen en esto, no creen en el otro. Esa es pura mentira del diablo y es pura confusión del diablo, porque nuestro Dios no es un Dios de confusiones. El evangelio de nuestro Dios tampoco es un evangelio de confusiones, es un evangelio de poder. Y cuando nosotros miramos la gloria de Dios, cuando miramos la unción de Dios, cuando miramos el poder de Dios en una iglesia, es porque se predica la sana doctrina, porque se predica el evangelio de poder, porque Dios respalda su doctrina con los dones, habilidades, capacidades y talentos sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios. Por eso miramos desahuciados que sanan, por eso miramos que endemoniados se liberan, por eso miramos en lo sobrenatural cómo Dios le da la residencia permanente a su pueblo, como lo ha hecho aquí montones de veces, aquí en esta iglesia que Dios llama el día de Pentecostés. Eso es muy importante que aprendamos y entendamos. Y nunca andar prestando atención a evangelios chuecos, torcidos o desviados, porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis que hay de aquel que le quite o que le ponga o que le agregue o distorsione la palabra de Dios. Dice que a los que le quitan, en Apocalipsis, que a los que le quitan al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su nombre será quitado del libro de la vida. Y también dice en Apocalipsis que a los que le agregan, a los que le añaden palabra que no existe, que no es bíblica, dice que todas las plagas, malestares, enfermedades y juicios de los que habla Apocalipsis le vendrán. Por eso la gente todita se asusta y se preocupa, que porque hay muchos pastores con una gran depresión aguda, y que porque se suicidó el pastor fulano y el mangano y el perengano. Un hijo de Dios genuino y verdadero que predica la sana doctrina y que la vive y que la cree, no se va a suicidar. El diablo no lo va a matar y lo va a destruir. Es nuestro Dios el que todo lo contrario le va a dar vida y vida en abundancia, y lo va a llenar de paz, de alegría y de gozo, no de opresión, no de depresión, ni de espíritu de suicidio, tampoco, para nada en absoluto. Eso es muy importante que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y otro punto bien importante es este: el pueblo de Dios, desde el día que viene a los caminos de Dios, lo primerito que tienes que hacer es trabajar en tu fundamento, enfocarte en los principios bíblicos, para que cuando y también fincar tu casa, tu credibilidad sobre la roca que es Cristo, no sobre la arena, ni sobre la paja,
ni sobre la hojarasca, porque dice la palabra de Dios que vendrán lluvias o vientos tempestuosos y la van a arrastrar, y te van a arrastrar a ti también, te van a hacer cambiar la verdad por la mentira, te van a torcer, te van a desviar. Por eso es bien importante que se predique la sana doctrina. Y otro punto bien importante es este: aunque nadie crea, yo lo estoy diciendo ante la presencia de Dios con temor y temblor, nuestro Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue predicado, y fue predicado por nuestro Dios mismo, por nuestro Señor Jesucristo, por 3 años y medio, sin bosquejos. Y los apóstoles genuinos y verdaderos, porque ahorita todo el mundo es profeta, todo el mundo es apóstol, no sé de quién, porque los apóstoles son de Dios, y los profetas son profetas de Dios también, y Dios los hace, no los hace la escuela, porque también dice que hay escuelas para profetas. Mijitos, no se ocupa escuela para la profecía. La profecía la da Dios. El don de profeta o profetiza lo da Dios a quien Él quiere. A quien Él quiere. Y no se aprende, en ese caso, ¿cuántas cosas hubiera aprendido yo en la universidad donde yo estudié? No, son los dones del Espíritu Santo, los da Dios cuando predicas, aprendes y te fundamentas en la sana doctrina. Es cuando vienen los dones del Espíritu Santo, es cuando Dios te los da, los apropiados y propicios que Dios le quiere dar a cada quien. Entonces, número 1, no existen denominaciones, aunque yo sé que están diciendo algunos, ese pastor es el único. Yo creo que no fue ni al seminario no, pero sí fui a la universidad 10 años. Ajá. Pero no es la universidad la que te educa plenamente. La mejor universidad es la entrega de tu corazón a Dios. Y también el vivir la palabra de Dios. Esa es tu mejor universidad, más que ninguna otra. Yo no digo que no vayan a la universidad, vayan a la universidad. La universidad es para taparle la boca al gobierno, para que el gobierno no te prohíba servirle a Dios o predicar la sana doctrina o llevar a cabo los dones, habilidades, capacidades, talentos que Dios te haya dado. Para eso es el estudio terrenal. Pero la ciencia celestial y la sabiduría de Dios la da Dios cuando, si eres pastor, cuando se predica la sana doctrina, y también se los da al pueblo de Dios cuando los formas y los enseñas y los fundamentas apropiada y propiciamente, de acuerdo y en línea, conforme al corazón de Dios y conforme a la bendita palabra de nuestro Dios, porque allí vamos a mirar. Y no traigo muletas, porque dice Dios que personas que usan el bosquejo porque no pueden caminar solos, no hay en qué apoyarse, no tienen que hablar. Pero yo digo esto: personas que predican con bosquejo, ¿dónde te olvidaste de la bendita palabra de Dios? En primer lugar dice que cuando te presentes ante los tribunales, en primer lugar no vayas ahí con la cabeza agachada, porque el pueblo de Dios camina así con su frente en alta. El que nada debe, nada teme. Y dice que cuando te presentes ante los tribunales, que no te preocupes por lo que habrás de hablar, por lo que habrás de decir, porque no hablarás tú. Dice, he aquí, no dice, he aquí que el bosquejo que tú hiciste hablará por ti. Dice, he aquí que mi Santo Espíritu pondrá sus palabras en tu boca. Y también dice, no te preocupes por lo que habrás de hablar, por lo que habrás de decir, porque no hablarás tú. He aquí que mi Santo Espíritu pondrá sus palabras en tu boca. Entonces, ¿cuándo te olvidaste de esa gran verdad de Dios? ¿Para qué queremos notas? ¿Para qué queremos bosquejos? Yo sé que se enseñan en la universidad, yo sé que según grandes maestros lo enseñan. A mí me enseñaron en la universidad a hacer bosquejos y yo sé hacer bosquejos, pero yo no me guío por bosquejos ni por palabra de hombre, yo me guío por el Espíritu Santo de Dios, porque mi Dios, mi Señor Jesucristo, así me enseñó. Los grandes apóstoles de nuestro Señor Jesucristo así me predicaron, así me enseñaron y fueron mis ejemplos y fueron mis líderes.
Y por eso predico así, y por eso todo el que se diga ser hijo de Dios, que sea llamado por Dios a predicar la sana doctrina, se predica bajo la unción de Dios y por el Espíritu Santo, no con bosquejos. El problema es que agarran un versículo de la Biblia y lo demás, toda palabra de hombre. Y es semejante a la gente adicta al café, que se hacen un café negro y para colmo, no descafeinado, y le echan un poquitito de leche. Y ya se lo toman. Y eso ya les va a causar depresión y alta presión. Y los va a hacer temblorosos, como que andan envenenados. Y es exactamente, es un ejemplo exactamente. Cuando alguien predica con bosquejo, que agarran solamente un versículo y ya allí le ponen pura palabra de hombre. Y para colmo, tienen que predicar aquí pegados al púlpito porque no se pueden mover. Porque se mueven un poquito para acá, se les acaba la cuerda. Ya no saben qué hablar, ya no saben qué decir. Ese no es el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio del Señor Jesucristo se predica por el Espíritu Santo, sin bosquejos. Aunque no le hacen, digan, ay, pastor tan raro, yo nunca he visto un pastor de esos, porque todos predican con bosquejo. No me interesa. Lo que me interesa es lo que Dios dice. Lo que me interesa es lo que Dios me enseña. Y aunque fui formado, aunque tengo doctorado en la universidad, de todas maneras yo voy a predicar a la manera de Dios, a lo establecido por Dios y conforme al corazón de mi rey, de mi Dios y el tuyo también. Ahora sí, vamos recísimo a la bendita palabra de nuestro Dios. Y para esto vamos a ir a Gálatas. Gálatas capítulo 1 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: Pablo apóstol. Mira lo que dice, Pablo apóstol, no de hombres. Dice no de hombres, no lo plantó el hombre. Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo. ¿Ya oyeron cuáles son los genuinos y verdaderos? Un apóstol genuino y verdadero, en el apóstol deben operar, si en verdad es apóstol, muestra con los frutos, con los 5 dones de ministerio. No es porque haya plantado muchas iglesias. En un apóstol deben de operar los 5 dones de ministerio, y si no operan los 5 dones de ministerio, no me vengas con medias tazas. Que eres apóstol, serás de hombres y plantado por hombres, pero no llamado por Dios, porque así dice la palabra de Dios, y no es nota ni es bosquejo, ni es muleta. Y dice así, capítulo 1, versículo 1, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y dice el 3, gracia y paz. No dice miedo y temor y pánico y ansiedad y depresión. Dice gracia y paz. 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y dice el 5, a quien sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. No he concluido. Y dice el 6, estoy maravillado, sorprendido. Miren por qué. Oigan por qué. Porque nomás les truenan el dedo con una doctrina chueca y se resbalan como que están enjarrados de mantequilla. Y dice el 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir a un evangelio diferente. Oigan esto, para seguir a un evangelio diferente. Y dice el 7, no que haya otro, lo cual no hay ningún otro evangelio, ningún otro genuino y verdadero. Hay mentiras del diablo y de hombre, pero no evangelio genuino y verdadero. 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos os predican diferente evangelio del que habéis recibido,
sea anatema. Y dice el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar, oigan esto, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Del diablo sí, pero no de Cristo. Porque el pueblo de Dios no anda buscando agradarle a los hombres, buscas agradarle a Dios y que el mundo ruede. Y no las que te murmuren, que te critiquen, que te difamen, no importa. Y dice el 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Oigan eso. 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y dice el 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 18, ya vamos concluyendo. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. 22, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. 23 y concluimos. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. 24, y ahora sí con este. Y glorificaban a Dios en mí. Esta es palabra de Dios, pura, viva y extiende tu mano poderosa sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre sus papás, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la 4ª y 5ª generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, con todo poder de lo alto, dándoles a todos y cada uno de ellos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre su hija Brenda, allá donde está, bendito Rey, porque no hay muro, no hay barrera, no hay frontera, no hay distancia, que tu presencia, que tu unción, que tu poder y tu gloria, y que tu Santo Espíritu no pueda cruzar, porque yo predico a un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, grande y majestuoso, fuerte y temible. Así mismo, Padre bendito, al gran doctor de doctores, cúmplase en su hija Brenda tu bendita palabra en Jeremías 33:6, que dice, he aquí que yo traigo la medicina y la sanidad, y la sanaré, y le revelaré tiempos de paz y de verdad, y que toda tu bendita palabra será refrigerio para sus huesos. Nunca más habrá cánceres en ella, no habrá tumores, no habrá quistes, nunca más habrá enfermedades de ningún índole, cumpliéndose también tu bendita palabra que dice que por tus llagas ella fue curada, ella fue sanada. Así me extiende tu mano poderosa sobre su hija Brenda, rompiendo toda cadena, todo yugo, toda atadura, toda coyunda, toda ligadura, toda plaga, toda peste, toda brujería, toda hechicería, todo conjuro, todo maleficio, sea cortado, quemado, quebrado, podrido, derribado, deshecho y lanzado a lo profundo de los abismos
Ahora, bendito Rey, ahora, Santo Israel, toda maldición que hayan decretado sobre ella, ahora se quiebra, se pudre, se destruye. Ahora, bendito Rey, toda entrega que se haya hecho con ella a los santos patrones, por ignorancia, o paganismo, o idolatría, toda entrega que se haya hecho a ella, al santo de Atocha, o a Judas Tadeo, o a quien haya sido, ahora se quiebra desde la raíz, ahora se pudre desde la raíz, porque bendecirás a los que la bendigan, y maldecirás a los que la maldigan. Y si alguien decretó o decretare alguna maldición para ella o contra ella, tú la tomas y la conviertes en bendición, y la conviertes en liberación, y la conviertes en sanidad para ella, bendito Rey. Rabiraba Shiboroba Rabarandara Makinda, Kodorobo Shobiro, Rabiraba Bikandara, Kodorobo Shabali, Harabarabasiba, Somborobo, Somborobo, Rabira Bikandara, y será sanita, libre, próspera y bendita de Jehová. Plantío de Jehová, canal de bendición, luz y sal sobre la tierra, luz en medio de la oscuridad. Yo la declaro, la santifico y la profetizo sanita desde la cordillera de su cabeza hasta la planta de los pies. Ahora, bendito Rey, por tu mano poderosa. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este ha sido su programa, Jesucristo Libera, con su pastor Trinidad Corona.